Consideremos un ángulo ubicado en el segundo cuadrante. Un ángulo ubicado en el segundo cuadrante se encuentra comprendido entre los ángulos de 90 y 180 grados. Lo anterior se escribe así. Si el ángulo es alfa, alfa va a ser mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Son ejemplos de este tipo de ángulo: un ángulo de 91 grados, o un ángulo de 120 grados, o un ángulo de 160 grados, entre otros. En el presente video vamos a estudiar las fórmulas que nos permiten pasar una función trigonométrica de un ángulo ubicado en el segundo cuadrante a un ángulo ubicado en el primer cuadrante, y aplicar la tabla de ángulos en el primer cuadrante como de 30 grados, 45 grados o 60 grados, que ya hemos estudiado en videos anteriores. Un punto P1 del lado terminal del ángulo en el segundo cuadrante va a tener como primera componente menos x, ya que la x en el segundo cuadrante es negativa, y como segunda componente u ordenada la y, ya que la ordenada en el segundo cuadrante es positiva. Sea el ángulo beta el ángulo ubicado en el primer cuadrante, es decir, un ángulo comprendido entre 0 grados y 90 grados. Consideremos el punto P simétrico al punto P1 en relación al eje Y. Las coordenadas del punto P, por ser simétrico, son como primera componente la X, es positiva en el primer cuadrante, y como segunda componente la Y, es positiva en el primer cuadrante. Definamos las funciones trigonométricas para el ángulo alfa ubicado en el segundo cuadrante. El seno del ángulo alfa es la segunda componente del punto, es decir, Y. El coseno del ángulo alfa, por definición, es la primera componente del punto, menos x. Repitamos el procedimiento para el ángulo beta. El seno del ángulo beta, por definición, es la segunda componente del punto, que es y. Y el coseno del ángulo beta es la primera componente del punto, que es x. Como el seno del ángulo alfa es y el seno del ángulo beta es y, tenemos que el seno del ángulo alfa va a ser igual al seno del ángulo beta. Como el coseno del ángulo alfa es igual a menos x y el coseno del ángulo beta es x, el coseno del ángulo alfa va a ser igual a menos x, pero x es coseno de beta. Por último, utilizando el círculo trigonométrico, vamos a encontrar una relación entre el ángulo alfa y el ángulo beta. Si proyectamos
la primera componente o la abscisa en el eje X, obtenemos un triángulo rectángulo que es coloreado en verde y cuya medida de los catetos son X y Y. Si repetimos el procedimiento para el punto P y proyectamos las primeras componentes X, obtenemos un triángulo rectángulo que es coloreado en azul, cuyos catetos son X y Y. Ambos triángulos son triángulos semejantes, ya que esta medida va a ser igual a esta medida, que es X, y esta medida es igual a esta medida, que es Y. Y entre ambos lados hay un ángulo de 90 grados. Como ambos triángulos son semejantes, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Y este ángulo va a ser igual a este ángulo, beta. El ángulo alfa más el ángulo beta va a ser igual a un ángulo llano, es decir, 180 grados. Despejando el ángulo beta, nos queda que el ángulo beta va a ser igual a 180 grados menos el ángulo alfa. Seno de alfa va a ser igual al seno de beta, al seno de 180 grados menos el ángulo alfa. Coseno de alfa va a ser igual a menos coseno de beta, pero beta es 180 grados menos alfa. Para encontrar la tangente de un ángulo ubicado en el segundo cuadrante, esto va a ser igual. La tangente en el segundo cuadrante, como ya lo hemos estudiado, es negativa. Va a ser igual a menos tangente de 180 grados menos el ángulo alfa. Con estas fórmulas podemos reducir una función trigonométrica de un ángulo ubicado en el segundo cuadrante a un ángulo ubicado en el primer cuadrante, para luego aplicar la tabla, como lo veremos a continuación. Hallemos el seno de 120 grados. 120 grados está ubicado en el segundo cuadrante, ya que es un ángulo comprendido entre 90 y 180 grados. Aplicando la fórmula, tenemos que va a ser igual al seno de 180 grados menos 120 grados. 180 menos 120 grados va a ser igual a 60 grados. El seno de 60 grados va a ser igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Hallemos coseno de 120 grados. Aplicando la fórmula, tenemos que va a ser igual a menos coseno de 180 grados menos 120 grados, igual a menos coseno 180 menos 120 grados son 60 grados. El coseno de 60 grados va a ser igual a un medio. Esto va a ser igual a menos un medio. El signo negativo significa que el ángulo está en el segundo cuadrante y coseno es negativo en el segundo cuadrante. Tangente de 120 grados va a ser igual a menos tangente de 180 grados
menos 120 grados, igual a menos la tangente de 60 grados. La tangente de 60 grados es igual a raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 3.